la benvinguda, que ja és un ritual. Bona nit a tothom, moltes gràcies per haver vingut. Nosaltres som un grup que estem treballant aquí a la Lleialtat, agrair a la Lleialtat per l'acolliment, i que són Stop Mare Mortum, donar veu a la memòria i també donar les gràcies, que no m'oblidi, a la Fundació Solidària Flama. També volem donar les gràcies que això ha estat possible gràcies a totes les associacions andaluses que han treballat des del 2004 fins ara la memòria de la Desbancà. I tampoc podem oblidar una de les persones claus que és a part del Norman Betoner, que aquest sí que no hi és entre nosaltres, però hi ha una persona que sí que està entre nosaltres, que és el Jesús Majada, que havia de fer la conferència, presentar els vídeos i presentar els documentals. El Jesús Majada és catedràtic, és professor de la Universitat de Màlaga. El Miguel, que està aquí davant de Stop Mare Mortum, va contactar amb ell, ens va dir que li era impossible estar aquesta setmana aquí amb nosaltres i no ho podia presentar, però el que sí que ens ha portat és, ens va enviar la seva conferència, els seus PowerPoints, i és el que passarem aquí. No hem tocat ni una coma, simplement farem el que ens va dir ell que havíem de fer. Espero que estiguem a l'alçada i qui ho faran, doncs aquí ho teniu. Hi haurà una presentadora, que és la Thais Romero, el que farà de llegir els textos del Norman Betoner és el Pepo Mediavilla, i els testimonis, alguna sorpresa tindreu, que de sobte hi haurà alguna sorpresa pel públic, però a part d'això hi ha els testimonis de Mercedes Lorente i de Teresa Márquez. Espero que després tindrem temps de fer un col·loqui, parlar sobre el tema i reflexionar sobre el que se'ns ha presentat. Molt bé, doncs comencem. Adiós mi hermanillo chico, como un olivo en tierra. Contigo mi corazón, tantos niños que no volvieron. Madres lindas y valientes que nuestra
En esta piedra me siento a ver la muerte llegar. Me perdió de los míos, me perdió de los míos, no puedo volver y a llegar. ¿Qué hace niña tan solita? ¿Qué hace niña tan solita? Anda y sube a mi caballo. Dice uno de los nuestros, dice uno de los nuestros, y hacia la vida trotamos. Hay personajes que subyogan por encima de ideologías, confesiones o pronunciamientos políticos. Son esos personajes altruistas, solidarios, desinteresados y generosos que dedican su vida a una idea. Son esos personajes en quienes la idea que les marca el camino les lleva siempre a ayudar a los demás. Son esos personajes a quienes los jóvenes deseosos de cambiar el mundo miran como punto de referencia. Entre estos personajes se encuentra Norman Bethune. Dedicó su vida a atender a los más desfavorecidos, primero en Canadá, su país, luego en España y finalmente en China, donde murió. Nació en 1890, se licenció en medicina y de 1928 a 1936 fue cirujano torácico en Montreal. Llegó a ser un célebre especialista en el tratamiento de la tuberculosis. Desarrolló un nuevo instrumental quirúrgico y descubrió un tratado que se convirtió en una referencia esencial de cualquier cirujano. Pero su principal preocupación era la socialización de la medicina. Bethune propuso al gobierno de Canadá la implantación de una seguridad social que alcanzara a todas las personas. La tuberculosis causa más muertes por la falta de dinero que por la falta de resistencia a la enfermedad. El pobre muere porque no puede pagarse la vida. En aquellos momentos de su vida había alcanzado éxito, fama y riqueza. Despilfarraba el dinero con la misma facilidad que lo ganaba. Creó una clínica de atención gratuita para necesitados y fundó una escuela de arte para niños menesterosos. Las deficiencias de los servicios de sanidad públicas y el fascismo eran sus enemigos personales. Deberíamos ser como los monjes, yendo por esos mundos en sandalias y harapos. El propósito de nuestras vidas es el de cuidar y resucitar el cuerpo humano. Eso debería ser el sagrado propósito. Y nuestra dedicación debería ser tan sagrada como nuestro propósito. En octubre de 1936 abandonó su puesto de jefe de servicio de hospital y se dirigió a España para trabajar como médico voluntario al servicio de la República durante la Guerra Civil. Organizó un servicio móvil de transfusión de sangre para el ejército republicano. En febrero de 1937 ayudó a la población civil de Málaga que huía en masa de la ciudad. Con voz como la trompeta de Gabriel, querría rugir al oído del mundo dormido, ahogando a los necios y falsos que aún siguen extendiendo la mentira. Con la voz de la trompeta de Gabriel, despertaría a los millones de indiferentes que hay más allá de las fronteras de esta España invadida. Vuestras manos están manchadas de sangre de inocentes. Todos vosotros, que dormís tranquilamente esta noche. En junio de 1937 regresó a Canadá. Llevó a cabo una gira en la que dio a conocer el trabajo realizado por el Servicio Canadiense de Transfusión de Sangre. Ya no volvió.
Solo había permanecido 8 meses en España. Con el dinero recaudado en esta gira, el Servicio Canadiense de Transfusión siguió funcionando. España es una herida en mi corazón, una herida que nunca cicatrizará. El dolor permanecerá conmigo, recordándome siempre las cosas que he visto. En 1938 se fue a China para ayudar como médico a las tropas de Mao en su lucha contra la invasión japonesa. Enseguida le encomendaron la jefatura de los servicios médicos del Ejército Rojo. España y China están comprometidas en la misma lucha. Me voy a China porque creo que es allí donde las necesidades son más urgentes y donde yo puedo ser más útil. A pesar de los limitadísimos medios de que disponía, creó la primera unidad médica móvil del mundo, que salvó la vida a multitud de soldados. Se componía de 8 personas, un intérprete, su cocinero ayudante y el personal médico. No dispongo de radio. Hace 8 meses que no leo un periódico en inglés. Recibo el correo cada 2 meses y medio. Puedes imaginar la alegría con que recibo tus cartas, especialmente porque me dan noticias importantes de lo que pasa ahí. De hecho, si no fuera por tus cartas, viviría en la oscuridad. La falta de equipamiento y suministros con que desarrollar su actividad era su principal problema. La ausencia de guantes de goma para operar tuvo consecuencias funestas. En agosto de 1938 escribía: Hoy he operado durante todo el día y estoy agotado. 10 casos y 5 de ellos muy complicados. Tengo un dedo infectado y es imposible evitarlo operando sin guantes, heridas infectadas. Es la tercera vez que me sucede en 2 meses. A finales de octubre, en 1939, se cortó un dedo durante una operación de urgencia. Su condición física era ya delicada y la herida se infectó. Enseguida la infección se propagó por todo el cuerpo. Murió el 12 de noviembre de 1939. Un día antes dictó su última carta a su intérprete. Regresé del frente ayer. Ya no tenía sentido seguir allí. No podía levantarme de la cama ni operar. Se me infectó un dedo. Todo el día he tenido escalofríos y fiebre incontrolable. Temperatura alrededor de 40 grados. Muy mal. El día 9, más vómitos y fiebre alta. Todo el día he estado en la camilla, vomitando. Fiebre alta, más de 40 grados. Pienso que tengo una septicemia. No consigo dormir, pero tengo la mente muy lúcida. Te veré mañana, espero. En China, su figura alcanzó enseguida dimensiones de mito y se convirtió en uno de los personajes más heroicos de la revolución. Así es que la guerra, la agresión, las guerras de conquista coloniales son simplemente grandes negocios. Sí, eso es. Aunque los perpetradores de tales crímenes intenten camuflar el verdadero objetivo bajo el estandarte de altisonantes abstracciones e ideales. Se inventan la guerra para captar mercados por medio del asesinato, materias primas por medio de la violación. Con el dinero proporcionado por el Comité Canadiense de Ayuda a la Democracia Española, compró una ambulancia y diverso instrumental médico. Llegó a Madrid el 3 de noviembre de 1936. La democracia se debate entre la vida y la muerte. Comenzaron en Japón, ahora en España y después en todas partes. Si no los detenemos en España, ahora que aún podemos hacerlo, convertirán el mundo en un matadero.
Me niego a vivir sin rebelarme en un mundo que engendra crimen y corrupción. Me niego a cerrar los ojos por pasividad o por negligencia ante las guerras que hombres codiciosos desencadenan contra otros hombres. Era un hombre incansable, brillante y emprendedor. Propuso a los servicios médicos de la República la creación de una unidad móvil de transfusión de sangre. La transfusión móvil apenas se había hecho en el mundo. La idea parecía utópica e impracticable, pero Bethune ofreció encargarse él solo de la organización y la financiación del proyecto. Conseguí un tipo de vehículo adecuado para nuestro propósito y compré un equipo completo para un servicio móvil de la transfusión de sangre. Siempre tuvimos presente la idea de la movilidad. Por ello, todos los aparatos que compramos, refrigeradores, el autoclave, las incubadoras, etc., podían funcionar con gasolina o con queroseno, sin necesidad de corriente eléctrica. Creó el Servicio Canadiense de Transfusión de Sangre, cuya misión era la de llevar sangre a los hospitales de Madrid. En una camioneta instaló un frigorífico, un esterilizador y diverso material médico. Esta ambulancia la utilizó en febrero de 1937 para el rescate de la población fugitiva de Málaga. Al frente del servicio estoy yo. Henningen Sorensen es el oficial de enlace y Hassen Sisse, joven y talentoso arquitecto canadiense, es el conductor y la persona encargada de solucionar problemas de tipo general. Estamos bien y somos felices. En un piso de la calle Príncipe de Vergara instaló su banco de sangre. Durante 3 días, la prensa anunció la petición de donantes. Al amanecer, 2.000 personas abarrotaban la ancha avenida. Al anochecer, aún quedaban varios cientos, y ya estaban llenos de botellas todos los frigoríficos. Nos hemos instalado en un magnífico y palaciego piso de 15 habitaciones, ocupado antes por un diplomático alemán, huido ahora a Berlín. En un primer momento, su trabajo consistió en distribuir la sangre por Madrid. Pronto, él y sus ayudantes empezaron a salir de la ciudad y llegaron a las líneas de los frentes cercanos a ella. A través de la prensa y sobre todo de la radio local, difundimos diariamente solicitudes dirigidas a los donantes. Ahora tenemos millares de voluntarios y estamos ocupados en clasificarlos. Hay cerca de 56 hospitales en la ciudad. Un mapa grande en nuestra oficina nos indica inmediatamente la ruta adecuada. En cuanto recibimos la llamada de uno, transferimos la sangre desde los frascos a las botellas esterilizadas al vacío. Las introducimos en una mochila con el suero fisiológico caliente y la solución glucosa. El 23 de diciembre detuvo su ambulancia ante un hospital de campaña de la Casa de Campo. Los heridos yacían por todas partes. Se paró ante un muchacho de unos 17 años con una herida en el vientre, la piel lívida, fría y húmeda, los labios flojos y las mejillas hundidas. Explicó su propósito al médico español, que se quedó atónito. Bethune desgarró la guerrera, subió la manga de la camisa y buscó la vena. Abrió la pinza del tubo y la sangre comenzó a fluir. El herido se agitó, sus dientes dejaron de castañear. Movió la cabeza y abrió los ojos. Con la segunda botella sonrió. Bethune encendió un cigarrillo. Lo puso entre los labios del muchacho y buscó a otro herido. El servicio ya está en marcha. Hemos tenido una magnífica respuesta del pueblo de Madrid. Las primeras transfusiones en el campo de batalla fueron efectuadas anoche con pleno éxito. La amargura que le producía ver tanta destrucción aumentaba su fe en la causa republicana. Estaba convencido de que formaba parte de una cruzada internacional.
que acabaría con la perversidad y la barbarie del fascismo. Sí, necesita una transfusión, 2 torniquetes más en el lugar para comprobar el flujo de la sangre hasta ambas arterias radiales rasgadas. Debe de haber perdido más de 2 litros. 5 minutos y estamos listos. Sangre calentada a temperatura del cuerpo. Jeringuilla esterilizada. Miro la etiqueta. Sangre número 695, grupo 4. Todo en regla. Vamos allá. Aguja adentro. Jeringuilla funcionando perfectamente. 5 minutos y hemos acabado. Bethune, muy fotogénico, gustaba de ser fotografiado. En esta ocasión, la fotografía fue tomada el 1 de febrero de 1937, una semana antes de su intervención en la carretera Málaga-Almería. Estoy muy agradecido por el estupendo apoyo del comité y de la gente de Canadá. Nos sentimos enormemente alentados por esta magnífica ayuda. ¿Puede usted asegurar a los trabajadores de Canadá que sus esfuerzos y su dinero están salvando muchas vidas españolas, francesas, alemanas e inglesas? Imaginaos 150.000 hombres, mujeres y niños que huyen en busca de refugio hacia una ciudad situada a cerca de 200 kilómetros de distancia. No hay más que un camino, no hay más vía de escape. La ciudad que buscan es Almería y hay que andar hasta allá cerca de 200 kilómetros. Lo que quiero contaros es lo que yo mismo vi en esta marcha forzada, la más grande, la más horrible evacuación de una ciudad que hayan visto nuestros tiempos. Mis pensamientos fueron interrumpidos por una extraña procesión. Miré por el parabrisas con curiosidad. Campesinos, sí, caminando con el típico asno. Después, cuando nos acercamos, vimos que no eran simples campesinos. Viniendo hacia nosotros nos encontramos a un hombre que llevaba un mulo tirado por una cuerda. Caminaba con los pies a rastras, su cabeza caída hacia adelante y con un niño a su espalda sujeto con una manta. El mulo iba cargado con una colchoneta, cazuelas y sartenes, un par de botas, mantas y una jarra de agua. Un niño iba casi colgado sobre la cola del animal. Tras él venía una mujer con otro niño en brazos. Y más atrás, un viejo cojeando con un bastón y tirando de otro niño por la mano. La carretera estaba llena de gente, como la calle Larios en ferias o en Semana Santa. Mi padre cada poco llamaba: «Natalia, Antonio, Maruja», para que no nos perdiéramos. Natalia Montosa Roa, 14 años. Había familias que caminaban juntas llevando unas cuantas posesiones sin valor. Hombres y mujeres que parecían insolos, caminando sin remedio al paso que marcaban los demás. Niños con cara alucinada pasando de mano en mano. Parecían haber nacido del suelo. Otras veces eran como sombras moviéndose hacia ninguna parte. Todos cargaban cosas con más de lo que podían llevar, utensilios de cocina, colchones, etc. Pero a medida que se iba alargando el camino, se iban desprendiendo de todo, y lo que se conservaba eran las mantas y algún objeto para llevar comida. Cristóbal Criado Moreno, 16 años. No tiene sentido seguir avanzando ahora, dije. Solo podemos hacer una cosa, llevar a cuantos podamos a Almería. Descargaremos todo lo de la parte trasera
del camión para hacer sitio y mandaremos todo el material con la primera ambulancia que pase. Acogeremos solo a niños. Paramos el camión en la estrecha carretera. Descargamos el equipo y las existencias de sangre. Y después abrimos las puertas traseras. Se podía ver la excitación en los rostros de los refugiados. Un médico, el jefe de servicio canadiense de transfusiones de sangre, había venido con ellos. Un anciano, reducido a tendones y nervios, de esa vejez correosa que solo parece existir en los campesinos, llamaba, llevando en brazos el izquierdo replegado a un niño de pocos meses. Muchas y muchas grandes angustias podían verse a lo largo del camino, pero quizás el hombre es más vulnerable a la infancia que a cualquier otra debilidad. El médico hizo detener el automóvil. Andrés Malraux en La Esperanza. Imaginemos lo que serían 4 días de andar escondiéndose en las montañas, perseguidos por los aviones de los bárbaros fascistas. Y 4 noches de caminar en grupo compacto, hombres, mujeres, niños, mulas, burros y cabras, tratando de mantenerse juntas las familias, llamándose por el nombre propio, buscándose en las sombras. La aviación nos bombardeó. Había unos acantilados muy pronunciados y la gente se iba por el monte o para la orilla. Mi familia se dispersó. Tratamos de reunirnos la familia, pero allí se perdió una hermana mía, la más pequeñita, que tenía 8 años. El resto nos fuimos reuniendo al rato de ir adelante, sin mi hermana. Pasada 1 hora, iba con otra familia cogida de un carrito pequeño y la vi yo. Cristóbal Criado Moreno, 16 años. A un lado del camino estaba sentada la mujer que tenía las piernas sangrando. Cogí un rollo de venda y le vendé los pies. Vamos, le dije, queda un largo camino hasta Almería. Continuaremos un rato hasta que estemos seguros para descansar. Ella no entendió nada, pero me dio sus manos y la levanté suavemente, mientras le hablaba en aquella lengua extraña que antes nunca había oído. Juntos, con su cabeza contra mi hombro, alcanzamos al resto de los refugiados y seguimos el duro peregrinar hacia Almería. Por la carretera vimos muchos muertos, entre otros milicianos ahorcados, una familia entera, el padre miliciano, la madre y 3 niños. Con tiros en la cabeza. Muchos prefirieron suicidarse y dar muerte a una familia antes de caer en manos de los nacionales. Mi madre tenía las piernas hinchadas y no podía andar más. Natalia Montosa Roa, 14 años. Al principio eran grupos dispersos. Después aparecían a intervalos más frecuentes. Y por último, una hilera continua, unos pisando los talones a los otros. Una muchedumbre de personas y animales ocupaba toda la carretera. Cuando tiraban una bomba, como íbamos por el campo, nos poníamos debajo de una mata. Y si paraban, echábamos a andar otra vez. Íbamos pisando muertos, muertos, nada más que muertos, pero tú no te dabas cuenta ya de lo que pisabas, nada más lo que querías era correr. Tropezabas con uno y seguías corriendo, tropezabas con otro y lo mismo. Mi madre cogió una sábana y nos amarró a los 5, nos llevaba amarrados para que no nos perdiéramos de ella. Ana Leiva, 11 años. Y un silencio repentino se produjo entre todos los presentes mientras la luz de la verdad iluminaba sus mentes, como una visión. Era el silencio del patio de cárcel, mientras el verdugo fijaba la cuerda alrededor del cuello del condenado.
mientras los espectadores intentan darse ánimos para asistir al increíble acto final. Pero aquí no había espectadores, todos eran víctimas, todos sentían la soga alrededor de sus cuellos. Era tal el terror que si se divisaba a lo lejos un cuervo, se llegaba a pensar que era un avión y la gente huía aterrorizada. Nos habíamos quedado sin calzado y caminábamos descalzos. Nunca he olvidado a aquella mujer que, herida por un obús, en medio de un charco de sangre, amamantaba y abrazaba a su hijo de 2 meses. Miguel Escalona Quesada, 10 años. Entonces, unos cuantos aviones pasaron sobre nuestras cabezas. Brillantes aviones plateados, bombarderos italianos y Heinz alemanes. Se lanzaron hacia la carretera y, como una maniobra de tiro rutinario, sus ametralladoras trazaban complicados dibujos geométricos entre los refugiados que huían. En ese momento aparecieron 5 aviones fascistas que empezaron a bombardear el camino. Pasaba uno y soltaba las bombas. Pasaba otro y lo mismo. Y así una y otra vez. Cuando terminaron las bombas, disparaban con las ametralladoras. Se marcharon. Cuando volví al camino, me encontré con el espectáculo más horrible que he visto en mi vida. Niños, mujeres, borricos por el suelo, unos muertos, otros heridos, quejidos: ¡socorro! ¡Ampárame! José Ginés, 20 años. Detrás del autobús, una niña con el dedo en la boca venía agachada al borde de la carretera. Vi a un miliciano tender la mano y coger la niña a la espalda. Al llegar al faro de Torrox, empezaron los bombardeos de los barcos. Hirieron a mi tía y a mi madre, que le atravesaron el pecho, pero no murió. Mi tía solamente tiene metralla. Todos gritaban y trataban de encontrarse, pero dieron una voz de que los heridos se fueran a un coche. Como mi tía y mi madre estaban heridas, las metieron en el coche. Y yo me quedé sola y me perdí. Ana Pérez Rey, 9 años. Muerte y castigo eterno para aquella furia de asesinos que mataba mujeres y niños. Infamia y maldición para los que miraban indiferentes. Y para los pobres inocentes que, engañados en todas partes, miran a los enterradores cavando las fosas sin pensar que pronto se abrirán para ellos. Piedad y una advertencia. Lo mismo que pasó en la carretera de Málaga a Almería, lo he visto luego, y lo sigo viendo, muchas veces en el cine y en la televisión. Creo que lo que hicieron en Málaga fue como un ensayo de lo que posteriormente sucedió en otras guerras. Pero la primera vez que se atacó y bombardeó así a la población civil fue en nosotros, en aquella carretera. Ocuparon Málaga y prepararon una trampa criminal a la salida. Un terrible limpio cielo andaluz de febrero, surcado por trimotores, que nos arroja su enjambre rasante. Contra nosotros el cielo, el mar, un mar que es empecino, tranquilo, que es
abrazados, canallas, hacen fuego contra la carretera, contra nosotros el mar, como fantasmas en la noche, arrastramos nuestros cuerpos ya sin vida. Una palabra se escucha débilmente, que se repite noche y día. Almería, Almería, I els que han llegit, sisplau, aixequeu-se. Mireu. Pasqual.